Muy buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República para acompañarnos en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción con Telefuturo. Hoy, y en este contexto de pandemia, vamos a hablar de vida y muerte en la Biblia. En estos días en que realmente la muerte acecha a través de las personas que se van contagiando y de manera grave les toma la enfermedad del coronavirus. Entonces la muerte es una realidad tan cercana. ¿Quién no conoce en estos momentos un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que ya no ha sido llevado por este virus? Entonces vale la pena reflexionar qué nos dice la Biblia sobre la muerte y sobre la vida. ¿Qué significa muerte? ¿Qué significa vida? ¿Qué es la enfermedad? Dios, ¿cómo está? Y cómo interviene, o cómo nosotros desde la fe nos dirigimos a Dios. La Biblia nos tiene una explicación y una enseñanza al respecto. Agradecemos al presbítero César Neri Villagra Cantero, él es doctor en Biblia, que siempre que queremos entender algo más del mundo de la Biblia lo invitamos y le agradecemos. Buenos días, y gracias por estar aquí. Buenos días, Roque, un gusto compartir contigo y con tu amable audiencia este tema tan importante y actual, por cierto, sobre la muerte y la vida. Es decir, la vida humana y la muerte entendida desde las Sagradas Escrituras. Correctísimo. ¿Y cómo surgió un poco el hablar de esto? El padre Villagra me envió un escrito suyo, publicado digitalmente por ahora por la editorial San Pablo, y me encantó, me puse a leer, y la sencillez como va explicando diversos aspectos relacionados con la vida y con la muerte, con la enfermedad, con el dolor, con la desesperación del ser humano. ¿Qué implica eso en la Biblia? Y me pareció sumamente interesante, Padre César, que comenzaste explicando que el ser humano es carne o cuerpo, es alma, es espíritu, y comenzás a explicar cada uno de esos términos en la Biblia. ¿Podríamos comenzar por ahí también? Sí, desde luego. Y en realidad ese es el enfoque de la antropología bíblica, que siempre es importante contrastarla con la visión antropológica griega. ¿Por qué? Porque utilizan terminologías similares, pero con un contenido distinto. Epicuro, por ejemplo, decía, el filósofo griego Epicuro, decía que la muerte no tiene relación alguna con las personas, con los vivos y con los muertos. ¿Y por qué decía él? Porque cuando el hombre vive, la muerte no existe. Y cuando el hombre muere, entonces la muerte ya no es un problema. La tendencia parece ser, en la filosofía griega, de quitar de la vida humana la problemática de la muerte, no afrontarla, evadirla. Sin embargo, es muy diferente la visión antropológica bíblica porque integra el tema de la muerte a la cosmovisión de la vida humana, a la totalidad de la vida humana. Y en este sentido es importante partir del texto del Deuteronomio, que capítulo 30, versículo 15 al 20, que dice Moisés, por encargo de Yahvé al pueblo que acaba de salir de la esclavitud, le dice: pongo ante ti muerte y vida, vida y muerte. Si cumple los mandamientos tendrás bendiciones, si no cumple los mandamientos tendrás maldiciones. ¿En qué consisten las bendiciones? Las bendiciones consisten en tener tierra y descendencia, es decir, tierra santa y descendencia en la que se va a perpetuar la posteridad. Entonces, eso es vida para un judío. Hay que tener en cuenta que en aquella época aún, digamos, no se tenía la idea de la resurrección. Entonces la vida, la bendición consistía en tener mucha descendencia, la descendencia que perpetúa el nombre de la persona a través de la historia. Y la tierra es el espacio vital donde, Tierra Santa específicamente, donde se despliega esa vida. Y la maldición
sería, por lo tanto, no tener descendencia, la esterilidad, por un lado. Y por otro lado, no vivir en tierra prometida significa estar en el exilio, lejos de la tierra. Por eso los hebreos, cuando se iban a la diáspora, al extranjero, llevaban siempre un puñado de tierra santa, por si muere en el extranjero, para que pueda tocar, por lo menos estar cerca de la tierra bendita de Dios. O sea, esta es un poco la cosmovisión, la visión del deuteronomista, del Deuteronomio. De aquí parten ellos. Entonces, para ellos no es separable muerte y vida, son una sola realidad. Al contrario de la filosofía griega, que tiende a evadir la problemática de la muerte. Y hablando de antropología, también es importante definir acá los elementos fundamentales, porque tanto en el mundo griego como en el mundo hebreo se habla de cuerpo, alma y espíritu. Para los hebreos sería Bashar, Nefesh y Ruach. ¿Qué es el Bashar? El Bashar es la dimensión humana de la corporeidad, que da un límite a la realidad humana. Por eso nosotros no nos diluimos ni nos mezclamos con otros seres, sino que tenemos una forma delimitada. Ese es el Bashar, el cuerpo, y nos sirve de comunicación con los demás. Por otro lado, pero todo el hombre en cuanto tal es Bashar, es carne, es corporeidad. Por otro lado está la Nefesh. La Nefesh es el alma, Y esta alma viene a ser la indicación de la vida humana. Es decir, ese ser humano corporal es un ser viviente en su totalidad. Y la Ruach, que es el espíritu. El espíritu que Dios insufló desde los orígenes en la nariz del hombre, de tal manera que ese barro, esa criatura, se convierta en alma viviente precisamente. Pero la misma Ruach, el mismo Espíritu de Dios, es el espíritu humano, porque fue Él el que insufló en nosotros ese aliento vital. De manera que nuestra vida es la vida misma de Dios. Por eso cuando Cristo vuelve a insuflar sobre sus apóstoles el Espíritu, dice, recibid el Espíritu Santo. Es como una nueva creación, evidentemente. Ahora, en el mundo griego, ellos tienen más bien el cuerpo y el alma, sobre todo la filosofía platónica, que divide cuerpo y alma. Entonces, para ellos, llegada la muerte, el alma se separa del cuerpo y vuelve de nuevo el alma al hiperuráneo a contemplar las ideas. O sea, esta antropología bíblica que entró un poco, antropología filosófica griega, perdón, que entró un poco también en la enseñanza de la Iglesia, tiene que ser superada porque la antropología de base en la Biblia es la propia del mundo semítico, en la que no se puede separar cuerpo y alma. De manera que si el hombre muere, muere totalmente, es decir, muere cuerpo, alma y espíritu. Y si resucita, resucita también toda la persona, cuerpo, alma y espíritu. No es solamente el alma. Y por eso mismo, Roque, en la Biblia se desconoce prácticamente el concepto de inmortalidad. Nosotros hablamos de la inmortalidad, como los griegos hablaban del alma inmortal. Pero la Biblia habla de vida eterna, no de inmortalidad, que es diferente. Es decir, para llegar a la vida eterna es necesario morir. Pero si es que el alma es inmortal, el hombre no necesita volver a resucitar, puesto que el alma es inmortal. Y tampoco sería necesaria la redención. Entonces, nos damos cuenta aquí de la necesidad de distinguir la antropología bíblica de la antropología de origen griego, que entró también a través de la historia de la Iglesia y se confundió ideológicamente, por decirlo así. Pero hay todo un proceso de corrección de estos errores antropológicos de base. Pero eso fue ya posterior, Padre Villagra, porque hasta hoy, bueno, hasta hace poco, yo no sé si ahora no circulo poco por ahí, la gente que anda por Asunción recordará, y por todo el país también eso, de las misiones populares de los redentoristas. Acá en la calle Azara y General Santos, ahí en la esquina, había un cartel todavía recordando la misión de los redentoristas donde decía, salva tu alma. Sí. Es decir, por lo visto, entró tan profundamente esa visión antropológica, creo que griega. ¿Verdad? Que el cuerpo es una cosa, el alma es otra cosa, y por consiguiente el cuerpo, bueno, hay que despreciar el cuerpo, porque el alma es lo que es importante. ¿Y en qué momento? Porque si esa antropología bíblica, que es del mundo hebreo, del mundo semítico, nunca separó cuerpo y alma, sino que es un todo.
Y eso prácticamente llevó siglos en la iglesia. ¿En qué momento volvemos a este concepto Sí. de persona? Yo pienso que primero tenemos que explicar un poco cómo fue entrando en la iglesia esta idea griega. Cuando las Sagradas Escrituras, es decir, el contenido de la Biblia, tuvo que ser explicada fuera de Israel, ya en el mundo greco-pagano, greco-romano, se necesitó de categorías filosóficas de la época para explicar a la gente. Entonces, lo que dominaba el mundo helenístico era la antropología dualista griega. Entonces, ahí fue el error, es decir, se utilizó las categorías de la mentalidad greco-helenística para explicar los contenidos semíticos de la Biblia. Entonces, este fue el error básico, digamos, ¿verdad? Es decir, se quiso usar como método, pero al usar como método se introdujo también el contenido. Esto suele pasar cuando se utilizan ideologías extrañas a la Sagrada Escritura para hacer la presentación, digamos, del contenido doctrinario de la Biblia. Y poco a poco los padres de la iglesia, pero sobre todo va a ser San Agustín y Santo Tomás. ¿Por qué? Porque con San Agustín entró fuertemente el platonismo y con Santo Tomás el hilemorfismo aristotélico, ¿verdad? Pero esto fue corrigiéndose poco a poco. Va a ser el Concilio Vaticano II con la Dei Verbum, el retorno a las fuentes. ¿Por qué tenemos que retornar a las fuentes? Porque nos alejamos de las fuentes. Entonces, el retorno a las fuentes, ¿qué quiere decir esto? A las Sagradas Escrituras y a la tradición patrística originaria, de tal manera que volvamos de nuevo a los conceptos antropológicos y genuinos de la Sagrada Escritura que dieron origen al pensamiento cristiano. Entonces, ahí rescatamos de nuevo el contenido de la Sagrada Escritura y por lo tanto de la antropología bíblica original. Entonces, cuerpo y alma no se pueden separar. Ahora, lo que me decía de los redentoristas, salva tu alma, o de cualquier otra confesión, podemos rescatar la idea, en el sentido de decir, bueno, démosle a alma un contenido cristiano, no el contenido dualista griego. ¿Y cuál es el contenido cristiano? Yo no puedo enseñar a la gente y decir, mire, el alma se separa del cuerpo y luego el alma retorna al hiperuráneo para contemplar las ideas, que es la enseñanza de Platón. Entonces yo tengo que decir que cuerpo, alma y espíritu, que conforman las dimensiones, las esferas, los aspectos de la realidad humana, mueren totalmente y resucitan totalmente. Ejemplo, Jesús de Nazaret. Cuando Jesús muere, ¿no es cierto?, no es que el alma de Jesús estaba flotando en el espacio. No, Él muere totalmente y resucita totalmente. Por eso que cuando Él resucita, le dice a Tomás, trae tu mano, mete en mi costado, soy yo mismo, hay corporeidad. Es una corporeidad gloriosa. No es un alma etérea, sino que es el cuerpo resucitado y glorioso de Cristo. Entonces, el primer ejemplo es Jesucristo. Él muere y resucita toda su persona. No se diluye la identidad personal, sino que al contrario, es la totalidad de esa persona que resucita en cuerpo, espíritu y alma, pero en un estado nuevo, glorioso, único y ya indestructible. Qué difícil es entender eso cuando vemos el ser humano. Hoy día incluso la iglesia admite el tema de la cremación de los cuerpos. Sí. ¿Y cómo yo voy a ser otra vez yo, verdad? Sí. En fin, vamos a ir a una pausa y después seguimos reflexionando sobre este interesante tema de vida y muerte en la Biblia. Ya volvemos. Estamos en esta mañana de domingo reflexionando sobre vida y muerte en la Biblia, muerte y vida, con esta explicación extraordinaria, esta catequesis, esta clase abierta, magistral que nos está dando, como siempre, el padre César Neri Villagra Cantero. Él es doctor en Biblia. Siempre que nos interesa clarificar cuestiones de la Biblia, lo invitamos al padre César, porque yo al menos a mí me apasiona cómo él explica y nos clarifica determinados aspectos. Hoy al entrar en el canal, no sé si te saludó el guardia, me estuvo hablando que él suele ver los programas relacionados con la Biblia, tanto Esto Dice la Iglesia como los otros programas del canal. Dice que esa Biblia no, es que así nomás se lee. Cada palabra tiene su significado y hay que entender en su contexto, me dijo el guardia. Sí.
fantástica fue su intervención, ¿verdad? Entonces, eso me recuerda, también en estos días un médico amigo me retrucó, porque yo le pedí consejos médicos y él me dijo, mira, vos tenés que enseñarme un poco de la Biblia. Yo le dije, yo no sé de la Biblia, le dije, pero te puedo regalar una Biblia y te puedo regalar la agenda litúrgica de la conferencia episcopal, para que vos puedas ir leyendo en el día a día y tomar algún curso de Biblia, le dije. Después le voy a pasar ahora los cursos que vos solés dar, ¿Cómo no? pero él necesita evidentemente un curso elemental. Sí. Entonces el padre César nos está explicando en esta mañana, y en la primera parte del programa cerramos prácticamente el programa con una cuestión importante, que es la definición de cuerpo, alma, espíritu, en la Biblia, de la antropología bíblica, del mundo hebreo, y bueno, nos estaba diciendo que uno muere totalmente y resucita totalmente como uno, como Roque Acosta o como César Villagra, o como alguna de las personas, ¿verdad? Entonces yo le planteaba ahí, no es nuestro tema, ¿verdad? Simplemente que te desafía, te pone ante un misterio, porque cuando el Padre dice, no, uno muere totalmente con su cuerpo, pero también después la resurrección es totalmente, y que Jesús es en ese sentido el ejemplo acá, vení, tomás, meté en mis llagas tus manos, en mi costado, yo soy yo, Jesús, pero en un cuerpo glorioso, y eso desafía nuestra mente cuando vemos que desaparecemos, que nos volvemos polvo, que hay cremación, que se desintegra prácticamente lo que es corporal, y bueno, a algún lado está flotando el alma, pero no es así, ¿verdad? Exacto. ¿Qué dice la Biblia? Avanzando un poco, Padre César, sobre ya incorporando elementos en ese sentido, justamente del Nuevo Testamento, Sí. sobre el tema de la muerte y de la vida. Sí. De hecho, aquí lo importante es tener en cuenta que hay una diferencia radical entre Antiguo y Nuevo Testamento en el concepto. Por ejemplo, para el Antiguo Testamento, vivir, porque hablamos de vida, es tener largos años. Claro, como ellos no creían aún en la resurrección, no se había revelado la resurrección, para ellos vivir es vivir largos años. La longevidad es una bendición. Y también la posteridad, tener muchos hijos que van a perpetuar tu nombre en el tiempo. También estar en la tierra prometida, o una vida según los mandatos de Dios. ¿Quién es el que vive la vida verdadera en el Antiguo Testamento? Es aquel que vive según la Torá, los designios de la Torá. Y en contraposición a esta vida está la fatalidad de la muerte, el suicidio. Y hay algunos casos de suicidio en la Biblia, como el caso de Agitofel, sobre cuya figura parece basarse la de Judas. Está, por ejemplo, la muerte violenta, la muerte prematura, que son elementos que tienen que ver más bien con una vida, digamos, sesgada, limitada, que no refleja precisamente la bendición. Pero todo esto se va, digamos, transformando poco a poco, sobre todo ya en el Antiguo Testamento, con la confesión de los mártires de los macabeos. Cuando los macabeos mueren, ellos hablan ya de una vida posterior. Están los 7 hijos que ante su madre van al aceite hirviente porque reniegan de los ídolos griegos, y el emperador de ese momento, el rey de ese momento, Antíoco Epífanes IV, ¿verdad?, que les pedía a los macabeos que adjurasen, que rechazasen al Dios Yahvé para creer en los ídolos y conservar su vida. Ellos rechazan absolutamente. Rechazan a los ídolos y prefieren morir. Y ellos hablan ya ahí de una vida posterior de los justos. Y le dice, nosotros tendremos la vida permanente, le dice la madre, pero tú tendrás la muerte, le dice al rey. Y todos van a la muerte. La confesión de los mártires macabeos. Y ya después en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Jesús ante la vida y la muerte. Jesús, por ejemplo, resucita muertos o reincorpora a la vida. El caso de Tabita, por ejemplo, el caso de Lázaro. También Pablo, a Tíquico, Pedro,
Es decir, hay como 5 casos de resurrección o de retorno a la vida terrenal en el Nuevo Testamento. En el Antiguo hay 2, en el caso de Eliseo y de Elías. Pero ¿qué significa esto? Y significa que la vida es un don posterior. Porque uno quiere retornar de la muerte, porque la vida es la que tiene la palabra definitiva sobre la historia. Y de hecho, Pablo en su discurso sobre la resurrección, en el capítulo 15 de 1 Corintios va a decir, la última palabra tiene la vida. El último enemigo en ser vencido es la muerte. Entonces, hay evidentemente una conciencia de la superioridad. Cuando Jesús enfrenta el tema de la muerte, lo hace con una perspectiva de esperanza. Él dice, confiesa 3 veces en el camino a Jerusalén, mira que vamos a Jerusalén, que yo voy a ser tomado prisionero, me van a torturar, pero después de morir crucificado voy a resucitar. Ahí ya la resurrección se presenta como una esperanza, pero siempre muerte y vida, nunca separado como los griegos. Cuando suben el monte de la transfiguración, Él también se manifiesta en su estado glorioso. Y ya es como un anticipo de lo que va a ser la vida futura. Por eso Pedro dice, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 chozas. Es decir, Él quiere instalarse. ¿Por qué? Porque ir a Jerusalén significa muerte. Y Jesús les indica con eso de que la vida tiene un pasaje, que es el pasaje de la muerte. Él les enseña por eso el camino o la vía dolorosa. Y Jesús mismo dice, sí, voy a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los ancianos. Voy a ser crucificado, pero voy a resucitar. Entonces Él tiene conciencia clara de su estatuto de límite, es decir, que Él va a morir, pero va a resucitar. Entonces Él anuncia constantemente, aunque los discípulos no acaban de entender qué es eso de la resurrección, dicen ellos cuando bajan del monte. Y ahí Jesús les explica en qué consiste la resurrección. Pero el que desarrolla con claridad el tema a través de analogías, a través de ejemplos, comparaciones, va a ser Pablo en la primera carta a los Corintios, porque parece ser que por influencia del mundo griego habían algunos negadores de la resurrección. En el capítulo 15, versículo 12 dice, pues algunos dicen que los muertos no resucitan. Y en función a esta negación, él hace todo un discurso retórico de más de 50 versículos sobre lo que es la resurrección, a través de comparaciones y analogías. Entonces Jesús es consciente de su muerte. Él quiere la muerte, Él rechaza la muerte. En Getsemaní nosotros vemos que Él no quiere morir. Él dice, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es consciente, pero rechaza. Pero lo asume porque está dentro del proyecto de Dios y de la voluntad del Padre. Lo asume y muere con esperanza. ¿Por qué muere Él con esperanza? Porque Él recita el Salmo 22. Y en el Salmo 22 dice, inicialmente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el final de ese Salmo, que hay que entenderlo en su totalidad, porque un modo rabínico de leer el Salmo era leer solo el encabezamiento, pero se entiende todo el contenido. Y al final del Salmo dice, Señor, yo confío en ti, tengo esperanza en ti, que me vas a dar la vida, porque estoy rodeado por injusticias, pero tú me vas a rescatar, por personas injustas, me vas a rescatar para la vida. Entonces Jesús es consciente, la Eucaristía en este sentido, ya que estamos en el año de la Eucaristía, es un signo de esperanza. La muerte tiene un sentido, por eso dice, esto es mi cuerpo, que se entrega, sí, muere por ustedes, para la salvación de la humanidad. Esta es mi sangre que se derrama como sangre de la nueva alianza. Por lo tanto, en estos discursos de Jesús hay una fuerte indicación de esperanza de una vida superior y posterior que hoy nosotros conocemos como resurrección. Por lo tanto, en el caso de Jesús tenemos el cadáver por un lado de Jesús, que ellos van al sepulcro vacío para embalsamar, pero se encuentran con el resucitado. Entonces, muerte y vida en la Biblia siempre son 2 polos de un misterio que nos desborda y que nos sobrepasa, pero que alimenta en nosotros la esperanza de este feliz reencuentro con Dios, manteniendo nuestra propia identidad y con la comunidad de todos los salvados. Qué bueno. Nos queda minuto, pero ese canto de esperanza que acabas de decir es tan importante en este contexto de luto, dolor y llanto de la pandemia que tantos seres queridos ya ha llevado. Entonces, ¿qué mensaje nos deja el tema de hoy, vida y muerte, muerte y vida en la Biblia? Yo pienso que es muy importante lo que está planteando Roque, porque ciertamente
En estos días fallecía uno de los secretarios de un amigo capellán de COVID. Y muchas veces se puede ver la muerte como un fracaso, como una derrota, como una pérdida. Pero como cristianos tenemos que aprender a comprender, digamos, la muerte como un pasaje a la vida definitiva. Verlo con esperanza, no es la última palabra. Y quiero terminar en este sentido con las expresiones de la liturgia. En la liturgia siempre leemos cuando dice, si bien la certeza de morir nos entristece, nos alegra, sin embargo, la certeza de la feliz resurrección. Entonces, sí, hay un dolor por un lado, porque al desprendernos de un ser querido, de un ser que amamos, nos ponemos tristes. No quizás por el que muere, porque el que muere ya descansa y reposa, sino por nosotros que quedamos solos. Pero esa soledad tiene que estar poblada de esperanza por el hecho de que esta muerte no es la última palabra. La última palabra lo tiene Dios, la última palabra la tiene la vida. Muchas gracias, Padre César Neri Villagra Cantero, doctor en Biblia, que con mucha sencillez nos comparte y nos enseña sobre la Biblia. Muchísimas gracias también a la teleaudiencia, que tengan ustedes un muy feliz domingo.